Ahora sí. Shalom, shalom, muy buenas noches a todos. Bienvenidos al Centro de Estudios Noáquidas de la Fundación Orahaim. Como siempre, es un gusto el poder estar con ustedes un lunes más en nuestro curso especial de el Pirkei Avot, esta clase que está siendo impartida por nuestro querido rabino de cabecera, el rabino Acher Kakua, quien nos está brindando los conocimientos éticos y morales del monoteísmo de la Torá que podemos encontrar en esta sabiduría, en esta Torah oral que es el Pirkei Avot. Esta es la clase ya número 13 y me parece que vamos a continuar con la Mishnah número 6 si no me equivoco. Vamos a continuar 7. con la Mishnah número 7, perfecto. Vamos a continuar con el estudio de la Mishnah número 7. Y bueno, como saben, es necesario que para el orden de la sala tengamos las cámaras encendidas y los micrófonos apagados. Es importante esto porque para el educador, para la persona que está en la sala, dando la conversación, bueno, siempre es importante tener a la vista la reacción de las personas. Es una manera de poder retroalimentarnos de lo que se dice y si se está comprendiendo de manera apropiada, si existe alguna duda, si existe algún comentario que a lo mejor pudo haber sido confuso y que se puede aclarar en el momento. Así que les pedimos de la manera más atenta que enciendan sus cámaras, por favor, para poder interactuar con la sala. Sin más por el momento, dejo el micrófono a nuestro querido Raf Hasher. Bienvenido, Raf. Sí, gracias Israel, gracias. Bueno, nuevamente saludos a todos. Baruch Hashem, qué bueno estar nuevamente por acá con ustedes. Y bueno, empezamos una nueva Mishnah. Seguimos aún en el capítulo 1. Una Mishnah bastante corta, pero muy sustanciosa. Ya, de hecho, estaba tratando de organizar algunas ideas para poder traer una enseñanza práctica también para los justos de las naciones, obviamente aquí. Porque como ya lo he dicho muchas veces, los comentarios que se han escrito durante mucho tiempo a ciertas cosas, pues en ningún momento se tenía en mente a las naciones, porque no era algo que en ese momento las naciones estuvieran buscando tampoco. ¿Ya? Entonces, generalmente los comentarios, si bien es cierto que tienen, como ya lo hemos dicho, la Torah tiene un mensaje universal para todos. También es cierto que esta área de difusión de las 7 leyes de Benay Noah es algo que ha tomado fuerza en los últimos años. Y cuando digo ha tomado fuerza, no me refiero solamente al movimiento Noahide, es decir, a los justos que están cada día haciendo más grande el grupo, las personas, me refiero, es que también desde la, desde el judaísmo, vamos a decirlo así, muchos sabios, sobre todo los sabios que son cabeza, que son posquín, que dictaminan leyes, se han visto forzados, en el buen sentido de la palabra, a tratar de orientar, de establecer enseñanzas para las naciones, porque ahora las naciones lo están requiriendo. Antes no era una preocupación de las naciones y también tenía, se puede decir, su sabiduría, pues, dentro de la lógica, raciocinio, todo esto, pero ahora están buscando también crecer y fundamentarse en la sabiduría divina, en la sabiduría de la Torah. Entonces, y nada más es cuestión de echar un vistazo en algunos comentarios, sobre todo el Pirkei Avot, que es el tema que estamos estudiando nosotros. Y generalmente, no sé si ustedes lo han notado, pero generalmente en el comentario de ciertos rabinos que fueron y han sido muy importantes para el pueblo judío y todavía lo siguen siendo, eh, cuando uno conoce a profundidad las 7 leyes y las obligaciones de las naciones, se da cuenta que a veces hay un mensaje aquí que no tiene que ver mucho con las naciones en los textos judíos, ¿ya? Y ese es yo creo que el reto, para mí también es un reto, de hecho, por eso decía, es una Mishnah bastante pequeña, bastante concisa, pero que requiere mucho esfuerzo también para poder sacar una enseñanza más allá de lo obvio, de lo que dice la Mishnah. Por ejemplo, nuestra Mishnah dice, estamos en la Mishnah número 7, dice, Nitai Darbel solía decir, aléjate del mal vecino, eh, no tengas trato con el perverso. En el caso contrario, no creas que tardará tu castigo. Ya, esa es toda la Mishnah. Entonces, resulta muy obvio al buen entendedor, cada uno de nosotros, que en pocas palabras nos está diciendo, aléjate de las malas personas, punto. ¿Ya? Pero al mismo tiempo redunda. O sea,
hay dos tipos de malas personas, un malvado, un mal vecino y un rasha, un perverso. Entonces, por eso decía que se necesita un comentario. Y el comentario que yo uso para estas clases, más no es lo que, es decir, el comentario que yo uso para las clases, pero no es el comentario de las clases. Es decir, lo utilizo para basarme en algunas cosas, pero trato dentro de lo que he aprendido, darle un toque de la enseñanza para las personas de las naciones, ¿ya? Se quedó sin Entonces, audio, Rabino. ¿sí? ¿No me están escuchando? Sí se Yo sí lo escucha. escucho bien, ¿eh? Yo sí Sí lo se escucho. Ah, ok. escucha, sí se Es escucha. su audio, estimada, por favor, porque ahí Sí, hay un debe tema. ser. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Que es que por eso yo trato de hacer asentar, digamos, la enseñanza en una práctica también para las naciones, ¿ya? Porque ya sabemos que el camino de las naciones es diferente. Misbod y las enseñanzas y los que se profundizan en las leyes, vamos a encontrar que algunas cosas incluso tienen diferencias, incluso alágicamente, con lo que tiene que ver con las leyes para las naciones y para el judío. Un ejemplo, solamente para recordarlo, un ejemplo es el tema de la idolatría. Ya la idolatría tiene muchas aristas, muchos detalles, muchos matices que sin duda en algunos casos es muy agravante para el judío, pero en otros casos no es tan agravante para el no judío. Por ejemplo, el tema de que para la Alajá, la ley de la Torah nos enseña a nosotros que una persona, un judío, debería entregar su vida antes que hacer cualquier acto idólatra. ¿Ya? En cambio, para el no judío no es así. Para el no judío, incluso pudiera hacerlo para salvar su vida, solamente no porque crea en la idolatría, no porque tal cosa, sino porque en este caso él se le permitiría salvar su vida y hacer lo que va a hacer. Entonces ahí encontramos, solamente por mencionar una de las tantas y muchas diferencias que hay en la práctica de las misbot, y a pesar de que los dos, tanto judíos como no judíos, estamos obligados en cuanto a la provisión de idolatría, vamos a encontrar detalles que precisamente nos diferencian en la práctica y en muchos detalles mínimos a veces en la práctica. Entonces, siempre es importante tener en cuenta eso, sobre todo cuando la persona a veces estudia y sabemos que muchos de los justos de las naciones adquieren libros judíos y libros que pueden ser muy buenos, pero que a veces no necesariamente tienen una enseñanza que realmente deba tomar tal cual para el Majida. Ya, para ver cada caso habría que mirar a veces la enseñanza, hay que preguntar, y por eso el estudiante necesita hacerse a un rabino, como ya lo hemos dicho, el Pirkei Avot lo menciona más adelante. Precisamente aquí, el comentario de nuestro querido rabino Marcos Lehmann, que la miro mucho su comentario, pero cuando incluimos también la perspectiva de la Hasidut, podemos sacar muchas más cosas también. Acá hay una cosa, alejarse del mal vecino. Mal vecino, la palabra que se utiliza aquí es como ra, malo, y cuando se habla de el perverso en la traducción, la palabra utilizada en el hebreo es rasha. Entonces encontramos dos palabras que aparentemente o que están relacionadas de alguna manera, pero que no es lo mismo. Ra, malo, y malvado. Rasha, ¿ya? En el español parece ser lo mismo, malvado y malo, o sea, pero en realidad encontramos que no es tan así en lo que el hebreo quiere decir. Por eso, eh, acá dice Rabino Marco Lehmann, dice, observen la similitud que existe entre las palabras de Nitai de Arbel y las de Yoshua en Pragia, en la anterior Mishnah, se complementan las unas a las otras, mientras que Yoshua en Pragia, que fue la Mishnah anterior, enseña, búscate un maestro, Nitai nos previene y dice, si el Señor y amo de tu ciudad es un malvado, aléjate de él. O sea, en pocas palabras. Mientras Yoshua recomienda, gánate un compañero, Nitai advierte, sé prudente a la hora de escoger un amigo, no tengas trato con el rasha, con el malvado. Yoshua en la misión anterior escribe, juzga a todos con benevolencia, juzga con benevolencia las acciones de todos los hombres. Y aquí en esta Mishnah, Nitai Darbel nos pone en guardia y nos dice, no creas que porque eres benevolente el castigo no llegará. O sea, entonces parece contradictorio una cosa con la otra, pero en realidad no son contradictorios, no están poniendo límites. Es decir, sé benevolente, pero ten cuidado que a veces por ser benevolente
te puedes asociar con el rasha, con el malvado y terminar a veces tú también viéndote arrastrado por todo esto. ¿Necesitas hacerte un amigo? Sí, pero eso no significa que no tengas criterio al momento de escogerte un buen amigo para ti. Entonces, la Mishnah no es contradictoria, sino que nos está enseñando límites porque todo en este mundo se puede distorsionar, porque el mundo está creado de esa forma, que existe bien y mal, y a veces sin darnos cuenta se nos pasa la línea y algo que parecía bueno al principio termina a veces ya pasando y rayando un poco en lo malo, ¿ya? Esa es una de las cosas que aquí hay que dejar claro. Sin embargo, con respecto a las dos palabras que decía hace un momento, el tema de Rasha y Ra, eh, hay un comentario en el que se cita aquí, por ejemplo, a el profeta Yeshayahu, capítulo 3, del versículo 10 al 11, que dice, esto lo cita el Talmud, de hecho, el Talmud en Kiddushin, me parece. Sí, Kiddushin 40a, está hablando allá el Talmud un poco sobre el tema de Ra y Rasha, o sea, de malo y malvado, perverso, ¿ya? Aparentemente entonces no es lo mismo. Y sobre esto, allá el Talmud en Kiddushin cita el versículo del profeta Isaías, que dice, decirle al hombre piadoso que si es bueno, gozará del fruto de sus actos, hay del perverso, porque se le tratará según sus actos. Primera cosa, perverso en hebreo es rasha, o sea, es la traducción que están utilizando aquí para rasha, es perverso. La traducción que utilizan aquí como piadoso es sadik, ¿ya? Ya, sadik es lo que dice el profeta Yeshayahu. Entonces, lo entendemos acá como piadoso, como alguien bueno. Y si entendemos entonces lo que estoy diciendo de sadik piadoso y cómo es perverso rasha, entonces si leemos nuevamente el versículo, dice, decirle al sadik que si es bueno, gozará del fruto de sus actos. Ay del rasha, pues se le tratará según sus actos. Y sobre esto suena raro, por eso el Talmud empieza a preguntar sobre esto que estamos hablando, sobre esta discusión de malo y malvado. Y ¿por qué? Porque el Talmud pregunta, ¿acaso hay un sadik que no es bueno? ¿Ya? O sea, porque mire lo que dice el profeta Yeshayahu, o sea, dile al sadik que si es bueno, que si él es bueno, gozará del fruto de sus actos. Todos de nosotros entendemos la palabra sadik como alguien bueno, como alguien que sin duda es una persona ejemplar. Entonces, precisamente no se entiende lo que dice el profeta Yeshayahu. O sea, ¿cómo así que dile al sadik que si es bueno, entonces va a gozar de frutos de sus actos? Entonces, por ende, se puede entender de que hay un sadik que no es bueno. Y eso parece realmente contradictorio, porque sadik, la definición de sadik es una persona buena, una persona ejemplar. Pero precisamente es ahí donde el Talmud nos empieza a desglosar un poco algunas diferencias y dice el Talmud que el sadik, o sea, lo que traducimos como hombre piadoso aquí, es el que cumple escrupulosamente con sus deberes hacia Dios. Y el hombre bueno es el que se comporta amable y amistosamente con su prójimo. ¿Ya? Entonces, el Talmud está diciéndonos aquí que el sadik es aquel que hace todo lo que tiene que hacer con respecto a Dios. Recuerden, no sé si saben la historia, creo que la he contado alguna vez aquí, pero si no la han escuchado, hagan de cuenta como, si la escucharon ya, hagan de cuenta como si no la hubieran escuchado. Y bueno, los que no la han escuchado, la vamos a escuchar nuevamente. El tema de la historia de Hillel y Shammai, ¿no? De que llega un hombre y le dice, enséñame toda la Torah mientras estoy de pie en un solo pie, mientras estoy parado en un solo pie. Y Shammai le empuja y le dice, necio, o sea, deja, no es así. Y este hombre se va de Hillel y Hillel le dice, ama a tu prójimo como a ti mismo y lo demás son comentarios, le dice Hillel. Ya, y sí, de cierta forma sí le enseñó mientras estaba en un solo pie. Pero esto primeramente para tener en cuenta que no podemos tomarnos las cosas que a veces el Talmud trae de manera literal. El Talmud es a veces un poquito oscuro si no se tienen las llaves para entender bien las cosas, no se puede tener claridad a veces de lo que dice, por eso el Talmud
sin orientación, primeramente se puede traer confusión, inclusive para un judío que no sabe estudiar de pronto, necesita una orientación. Y para el no judío, como dijimos, hay secciones del Talmud que no tienen nada que ver con sus 7 leyes, por lo tanto no se estudia. Pero si miramos más a profundidad lo que nos enseñan, lo que los sabios nos enseñan, y es que la Torá, por decirlo así, se sostiene, entre comillas, se sostiene de dos columnas, ¿ya? O sea, dos piernas, entre comillas, ¿ya? Quiere decir eso, que tenemos una columna que es Ben Adán le Makom, o sea, del hombre, obligaciones del hombre, misbot, que son del hombre con su prójimo, perdón, con su creador, con Dios. Y tenemos otro pilar que es Ben Adán le Javero, o sea, del hombre con su compañero, con su prójimo, con todo el que le rodea. Entonces, aquella persona que vino y dijo donde Shammai, enséñame la Torah mientras estoy en un solo pie, no era ningún ignorante. Él está diciendo en pocas palabras, mira, a mí lo que me interesa es el amor a Dios, lo demás no me interesa. Es decir, ese es el pie que me interesa. Por eso enséñame la Torah mientras estoy en un solo pie. El otro pie no me interesa, no me interesa la otra parte de los misbot. ¿Ya? Es más astuto aquí el hombre, ya lo vemos no como una persona necia, lo vemos como alguien que está sabiendo lo que dice. Shammai entiende lo que dice y le empuja. ¿Y por qué le empuja? Para hacerle ver, mira, cómo te acabas de dar cuenta que en un solo pie no tienes equilibrio, te vas a caer. Entonces, de la misma forma, si pretendes aprender solamente un tipo de mandamiento, ya sea Ben Adán de Macón o Ben Adán de Javero, sin incluir los otros, pues así no se sostiene la Torah, así como tú tampoco te puedes sostener con un pequeño empujón que te di. ¿Ya? Eso es lo que está pasando. Y cuando van de Gilel, Gilel le dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, lo demás es comentario. Gilel entonces resalta la obligación que tenemos con el prójimo. No porque Dios no sea importante, Jabé Shalom, sino porque recuerden lo que pasó en el diluvio. Había idolatría, había perversión sexual, había de todo, pero lo que causó el diluvio, dice Rashi, fue el robo. O sea, cuando la gente violentó la propiedad del otro. Entonces, a veces Hashem, a veces no siempre, él tiene una cualidad que él soporta el pecado, como lo explica el Tomer de Borá, y él se aguanta, como un padre, se aguanta, pero cuando se meten con otro de sus hijos, él sale a defender el honor de los otros, ¿ya? Es decir, él es más tolerante de las cosas que son consigo mismo, pero con respecto a el honor de los otros, y mucho más si es un sadico, alguien justo, entonces él ahí como quien dice es más severo, ¿ya? Entonces aquí entendemos, ahora entendemos lo que pretendía este no judío cuando dijo, enséñame la Torah en un solo pie. Y no solamente entendemos eso, sino que entendemos lo que Hillel quiso enseñarle y lo que Shammai quiso enseñarle. Entonces mire todo lo que sale de una historia aparentemente chistosa y necia, de un necio. ¿Cuál es el punto aquí? Pues la Torah tiene dos columnas. La Torah tiene dos conjuntos, vamos a decirlo así, de preceptos. Los que son del hombre de las obligaciones del hombre con Dios, que a veces en el pueblo judío a veces es más evidente porque tenemos que ponernos tefilín, rezar en la mañana, guardar kashrut, etcétera, etcétera. Eh, y tenemos otro tipo de mandamiento que es de Ben Adán Lejavero, es decir, entre el hombre y su prójimo. Esas son las dos columnas de la Torah aquí. Cuando el Talmud aquí nos está hablando que el Sadik es aquel que cumple todo lo que tiene que cumplir con su Dios, o sea, con Dios, y no con el prójimo, entonces estamos hablando de un sadik que es sadik, pero no es bueno. Ya, entonces no es bueno, ¿por qué? Porque según lo que estamos está enseñando, la palabra bueno aquí quiere decir que es bueno con sus semejantes. Por lo tanto, también se puede entender que una persona puede ser bueno con sus semejantes, lo más de piadoso, de buen amigo, de bondadoso, etcétera, pero no cumple los preceptos que le corresponden con Dios. Entonces, el Talmud dice aquí eso, dice, el Talmud contesta que el hombre piadoso es el que cumple escrupulosamente con sus deberes hacia Dios, y el hombre bueno es el que se comporta amable y amistosamente con su prójimo. Del mismo modo, un rasha, un perverso, es un hombre que se niega a cumplir con sus obligaciones hacia Dios
Y el hombre Ra, o sea, el malvado, es el que actúa malamente con sus semejantes. De lo que se infiere que la palabra del profeta debe interpretarse de la siguiente forma: decirle al piadoso que gozará el fruto de sus actos, y decirle al rasha que correrá la suerte que él mismo aflige a los demás. Decirle al malvado, perdón, ya, que al malo que corre la misma suerte que él mismo inflige a los demás. Esa es una primera explicación aquí de Rabino Marcos Lemon. Yo lo leo y sin duda es palabras de Hashem, como dice el Tania, sin duda son palabras de Torah. El rabino no lo está tomando de la nada, él está trayendo sabiduría aquí antiquísima, sabiduría que viene desde Moshe Rabén, ¿ya? Eh, pero, pero a mí me trae preguntas, no quedo completamente satisfecho con esta explicación. ¿Por qué? Porque ¿cómo puede llamársele sadik a una persona que no se porta bien con los demás, solamente por el hecho que cumple los mandamientos con Hashem? Entonces, ¿cómo pueden llamarlo sadik? ¿Ya? Entonces, aunque sea para entender aquí, de que bueno, pues es sadik porque hace todo lo que le corresponde con Dios, pero no es bueno porque no se comporta bien con su prójimo. A mí parece que la palabra sadik le queda muy grande a esa persona, ¿cierto? Porque no es un sadik, es alguien que es bueno en todo, que se comporta incluso en los dos aspectos, con el hombre, y con Dios y con su prójimo de manera correcta. Entonces, aquí eso me hace acordar a una de las primeras cosas que trae el Tania al principio del libro del Benoni, del Sefer Shel Benoni, donde empieza a hablar de que también en el juicio de Rosh Hashanah y Yom Kippur, si la persona salió victoriosa del juicio, se le llama Sadik, ¿ya? Y si digamos, sus pecados son mayores que sus méritos, eso es llamado Rasha. Pero en realidad tenemos unas personas aquí que tienen sejuyot, es decir, tienen méritos y también tienen pecados. Solamente que al ser pesados, que es lo que ocurre en Rosh Hashanah, la balanza del lado de los pecados se inclina más, o sea, pesa más del lado de los pecados, y por esa razón es llamado pecador en el juicio, ¿ya? Y lo contrario también es cierto: una persona que es un sadik, o sea, digamos, una persona que tiene muchos méritos, pero tiene algunas cosas que también hay que refinar, algunas cosas que no están tan bien, solamente que sus méritos son más pesados, y en el juicio la balanza de Rosh Hashanah y de Yom Kippur es llamado Sadik. Entonces Rebe dice algo interesante aquí. El Rebe dice, aquí, a pesar de que se utiliza la palabra Sadik, en verdad no es un Sadik Gamur, no es un Sadik completo. Solamente se está utilizando la palabra Sadik y Rasha como términos prestados, dice el Rebe. Incluso Rasha tampoco se le puede llamar Rasha Gamur, Rasha completo, porque también tiene méritos, solamente que al pesar los unos con los otros, pues los pecados pesan más, pero también tiene cosas buenas. Entonces Rebe dice, ¿cómo puede ser que se le llame Sadik si tiene pecados, a pesar de que sus méritos pesan más? Pues Rebe dice, en verdad, la respuesta aquí es que en términos de juicio se le llama Sadik y Rasha. O sea, entiéndase como que pasó, sus méritos eran mayores que sus pecados, o el caso contrario, el Rasha, porque sus pecados eran mayores que sus méritos, y así es juzgado, así llamado entonces en, en Yom Kippur y en Rosh Hashanah. Por eso Rebe dice aquí la palabra Sadik es un término prestado. ¿Qué quiere decir término prestado? Que en verdad es un término que nos ayuda a entender la situación, pero que no define en sí mismo a la persona. ¿Se entiende? O sea, no es un sadik completo, porque el sadik, lo que realmente es un sadik, no tiene pecados ni de pensamiento. Y por eso el Tania procede a explicar todo lo que significa un Benoní, todo lo que es un sadik, los diferentes tipos de sadik que hay, el sadik que no peca, pero todavía tiene un mal por allí que lo tiene doblegado, no tiene ninguna lucha con él, pero tiene algo que refinar allí. Y también habla del sadik que ya eliminó todo su mal, lo transformó en bien, como Rey David, trae el ejemplo de Rey David. Entonces, el Tania va más allá a traernos la verdadera definición de sadik. Y el sadik es aquel que en verdad no tiene ningún pecado. Y es más, no tiene ninguna lucha personal.
porque a pesar de que todavía tenga un mal por ahí de refinar, porque existen diferentes tipos de sadik, un sadik que todavía ya digamos el mal que tiene es tan poco que no le genera lucha, no le genera ningún tipo de obstáculo, ningún tipo de nada. Encontramos otra persona que ya transformó completamente, como dice el Zohar, lo amargo en dulce y la oscuridad en luz. Es decir, le cambió toda la naturaleza a su inclinación al mal. Ojo, la inclinación al mal no se puede eliminar, porque es necesaria, enseña la Hasidut. Es necesaria, es la que nos ayuda a sobrevivir, la que nos ayuda y nos pide algunas necesidades corporales precisamente para poder vivir y seguir existiendo y seguir cumpliendo mis votos. Lo que ocurre en el Sadik es que el Sadik logró transformar eso, ese mal, en un bien absoluto. O sea, ahora es como si tuviera dos inclinaciones. Y por eso es como si ahora tuviera dos inclinaciones a favor de Hashem. Ya una no se opone a la otra. Y ahí se cumple el versículo que dice, y amarás a Hashem con todo tu corazón. ¿Por qué? Porque el Rebbe también explica en otra parte que el ventrículo izquierdo del corazón representa, por decirlo así de alguna manera, el mal interno que tenemos y el ventrículo derecho representa ese bien interno que tenemos, esa lucha entre el bien y el mal, en el caso del judío, porque está hablando el libro. Entonces, cuando el lado izquierdo, ese mal, esa alma animal del judío se transforma, la transforma completamente en bien, entonces ahora el judío también ama al Creador con su lado izquierdo del corazón. Por eso se cumple el pasuk y amarás a Hashem con todo su corazón. O sea, el sadik ama a Hashem con todo el corazón, es decir, con sus dos inclinaciones, con la que es buena y con la que antes era mala, pero ahora también es buena. Ese es el sadik, ¿ya? Y de alguien así no podríamos esperar que trate mal a los vecinos, ¿ya? Porque ya no tienen nada malo dentro. Por lo tanto, por eso yo decía, esta palabra aquí que también dicen, pues que el sadigo, el piadoso, es aquel que cumple los preceptos de él con Dios, pero no con su prójimo. Entonces, aquí la respuesta es muy parecida y es una respuesta a la que yo llego aquí también y es, aquí en el Talmud y lo que estamos citando, la palabra sadik, aquí en este punto, es también una palabra prestada, ¿ya? Es también una palabra prestada para entender que esta persona se comporta de un lado de la columna, pero de la otra no. Pero no para decir que es en sí mismo un sadik, ¿cierto? Es lo mismo exactamente. Es una palabra prestada para hacernos un enfoque en lo que tiene que ver con nuestros actos. ¿Ya? En los actos que tienen que ver con Dios, una persona que los hace bien es llamado sadik, y todo este comentario que estamos leyendo también va enfocado al judío. Vamos a llegar al final de la clase o en la próxima clase a ver cuál es la enseñanza entonces y cuál debería ser el proceder de las naciones, ¿ya? Eso vamos a verlo más adelante, pero primero hay que comprender estos dos aspectos. Entonces aquí se entiende que el sadik es aquella persona que se enfoca en sus acciones en lo que corresponde a él y Dios, pero parece ser que no se preocupa o consciente o inconscientemente tanto por el otro conglomerado de misbot que también son importantes con las que tiene que ver con las acciones con su prójimo. ¿Ya? Eso es una de las cosas que hay que entender aquí, que también el, el Talmud, a pesar que nos define esto así, y que Rabino Alcos Lehmann lo trae aquí, en verdad genera más preguntas porque al final de cuentas no está definiendo tal cual a lo que es un sadik de verdad, un sadik verdadero. Solamente son palabras para entender en dónde se enfocó la persona y dónde está más débil. Está más fuerte con los mandamientos que tienen que ver con Dios y está un poco más débil con los otros mandamientos que tienen que ver con, con su prójimo. ¿Ya? Y también esto hay en los siete preceptos también. En los siete preceptos también encontramos cómo están enmarcados algunos en el tema, por ejemplo, de Ben Adán le Macón, del hombre con Dios, por ejemplo, el tema del precepto de la prohibición de idolatría, ya es un precepto también que para el no ágida, y este es un precepto que es de su obligación con Dios, de no tener ningún otro Dios frente a sí mismo. Y encontramos otros preceptos como no robar,
el tema de las relaciones prohibidas, que también tiene que ver con su prójimo. Entonces, también las 7 leyes tienen los dos enfoques también, porque no puede ser, no puede ser que una persona se mejore en un lado o en el otro, tiene que mejorarse en las dos cosas. Al final de cuentas, tenemos una obligación con Dios y también somos seres sociales y tenemos obligaciones con nuestro prójimo. Entonces, también las 7 leyes tienen incluidas esas dos cosas. Entonces, dejando un poquito en claro el tema aquí, a lo que se quiere hacer alusión, la Mishnah cuando dice del tema del Ra, del malo, y del Rasha, según lo que nos enseña el Talmud, es de la persona que está desequilibrado, vamos a decirlo así, en sus acciones. Está más enfocado en uno que en el otro. Ya se miraría cuál de los dos, en cuál de los dos está más firme y es más cumplidor. Pero no define esto a la palabra, a la persona sádica. No define esto a lo que realmente se llama sádic. Ahora, teniendo en cuenta eso, hablamos también de las luchas personales que existen. Si bien es cierto que todos en la humanidad, al igual que el mundo mismo también es una mezcla de mal y bien, ¿ya? Donde es más el mal y el bien a veces es tan menor que pasa desapercibido para muchas personas, ¿ya? Y no logran ver detrás de lo malo aparente o de lo malo que es real para nosotros en esta dimensión, no logran ver más allá y no se dan cuenta o les queda difícil creer que hay un Dios, o hay gente que pregunta, pero ¿cómo que si existe un Dios va a permitir la guerra, va a permitir lo que le pasa al pueblo judío, va a permitir los secuestrados que están en Gaza? ¿Por qué? Porque a la persona le cuesta entender más allá del mal que se materializó aquí, que es un mal que se materializó aquí como producto del ocultamiento de su luz divina para darle paso a la creación. Pero en realidad, aunque no lo vea, aquí hay un bien. Y ese es el trabajo de cada ser humano de empezar a conectarse con ese bien. En el caso de las naciones, a llegar a un punto tal en que precisamente se conectan a donde debieron conectarse al principio, y es a las 7 leyes, ¿ya? Y eso se llama Teshuvah, como dijimos en otra clase. Entonces la persona aquí ahora sí se conectó a donde debía conectarse. Antes ya venía como buscando ese bien y trastabillando un poco, tropezando, pero ya conocía un poquito de ese bien, pero todavía estaba mezclado con mal y ahora se conecta, ahora deja la idolatría, se conecta a las 7 leyes y ahora sigue también depurándose a sí mismo ese mal que traía de su pasado. Ya, pero al final de cuentas empieza hacer que su luz interior se empiece a expandir y cada día más si profundiza sus 7 leyes y en lo que es la Hasidut también que hay en las 7 leyes, la persona va a hacer expandir ese bien interno. En el judío también tenemos esa lucha entre el bien y mal, obviamente, esa lucha entre y decidir ir para un lado o para el otro. Pero a nivel ya de alma hay una diferencia muy grande en detalles de esa lucha. Pero no importa aquí el detalle, lo que importa es que hay una lucha entre apegarse al lado del bien o precisamente pegarse del lado del mal. Eso es lo que el ser humano tiene que hacer, tiene que escoger entre esas dos cosas y empezar a pegarse del lado de la santidad. Sin embargo, sin embargo, hay una demanda tajante de Hashem mismo hacia el judío, porque el judío ya está en otro nivel, vamos a decirlo así, es decir, ya viene heredando una verdad desde Abraham, Isaac y Jacob, Moshe y todos los sadiquín del pueblo de Israel. Entonces, ya él tiene una conciencia que es heredada. Eso lo explica más a profundidad el libro Cábala para las Naciones. Ya dimos clases sobre eso, quien quiera puede repasar las clases. Pero el judío ya tiene eso interno equipado allí y es una herencia que ni siquiera es ganado, no es por nuestro mérito propio, sino que ya viene de Abraham, Isaac y Jacob como parte de que son patriarcas y después se reafirma con la Torá. Entonces ya el pueblo judío, precisamente como sabemos, se constituye en algo kadosh y la palabra kadosh significa separado, es decir, algo que ya no encaja dentro de todo lo que se llama humanidad. Y cuando digo no encaja, me refiero a que no es exactamente igual en muchas cosas prácticas, en la halajá y en otras cosas, pero obviamente su función es mayor ahora, tiene que precisamente iluminar a todo, iluminar a las naciones, iluminar todo con
se demanda de él más, precisamente porque recibimos la Torá, nuestros ancestros recibieron la Torá, entonces se nos demanda tajantemente una cosa, ya tenemos que estar del lado de la santidad. Con el no judío, Hashem no demanda con tanta exigencia, pero sabe que el no judío debe escoger el camino del bien, debe escoger el camino de dejar la idolatría y todo esto, pero al final de cuentas es un proceso que de cierta forma ocurre gradualmente. Es un proceso que ocurre en la medida que la persona se va haciendo consciente, que responde a sus interrogantes, que va asimilando cosas, y entonces cuando ya es consciente, ahora sí tiene cierta demanda. Ahora sí tiene cierta obligación que Hashem le exige, porque ahora es consciente. Antes no era consciente. Esa vista, Hashem tiene un camino diferente para las naciones. Como el judío le exige desde que nace. Y por eso tenemos la obligación de los padres educar a nuestros hijos y después se nos piden cuentas sobre eso, sobre si enseñamos o no enseñamos la Torah, etcétera. Entonces, solamente para mencionar algunas diferencias en lo que respecta al proceso eh, a nivel un poco más detallado. ¿Ya? ¿Por qué digo todo esto? Porque el judío, al mismo tiempo que Hashem le demanda con tanta exigencia en sus preceptos y en su obligación como ser luz para las naciones, entonces Hashem también le provee ayuda, también le equipó con unas herramientas necesarias para eso, ¿ya? Y esas herramientas son las que lo han mantenido a pesar de los exilios, incluso en lugares donde incluso vemos mártires, personas que prefirieron dar la vida antes de hacer cualquier cosa prohibida. Entonces vemos ahí cómo se manifiesta esa gran herramienta que Hashem le ha dado al judío, que eso, si pudiera ahondar más, se puede explicar muchas cosas a niveles del alma, etcétera. Pero eso, para los que están avanzados, como dice el Tania, para los entendidos, entenderán. Entonces, pero de las naciones, la cosa es un poquito diferente. Hashem tiene más paciencia y entiende el proceso de las naciones. Y en la medida que la persona se va haciendo sabio, pues entonces él mismo asume compromisos ahora porque ahora es consciente. Otra diferencia grandísima. Y todo esto tiene que ver porque se va a conectar en la medida que desarrollemos la Mishnah. Otra diferencia grandísima. El judío está obligado de hacer proselitismo. ¿Ya? El no judío, no. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que el judío tiene que buscar la manera de hacer que su hermano que está por ahí alejado, perdido un poco en las cosas del mundo, ocuparse de él y ayudarlo a retornar a las misbot. En el no judío no existe tal obligación. Y es más, y aunque el no judío quiera hacerlo, en verdad puede ser que está haciendo algo malo, porque es que aquí son cosas diferentes. Entonces, el no judío tiene prohibido hacer proselitismo. Entonces, ahora se prohíbe, no solamente que se le deja opcional, sino que se prohíbe hacer proselitismo. ¿Qué significa eso? ¿Que no tenga nada que ver con su prójimo? No. Él puede hacer que se le puede ayudar en la medida que se puede ayudar, porque no podemos hacer tampoco como aquellas personas. No, es que esta persona necesita ayuda, pero como es cristiano, de pronto, o porque está en tal creencia, no le va a ayudar. No, en verdad le puede ayudar. Hay cosas que no necesariamente tiene que tomarla así. Pero cuando estamos hablando de proselitismo, no se trata de prohibírsele que haga actos de bondad, sino de que no está allí para convencer a otros de que existen 7 leyes en la humanidad. ¿Ya? Imagínense ahora los noajidas, Dios no lo quiera, de puerta en puerta y diciéndole a las personas, tocando la puerta, y dice, ¿sabía que existen 7 leyes para la humanidad? Ya, se están siguiendo el mismo caso. Eso es lo que hacen las religiones. Proselitismo, ir a convencer a los otros que están en su casa tranquilos viendo televisión y que no les interesa su mensaje, porque esa es la verdad, a forzarlos a creer en lo que ellos dicen que es su verdad. Nosotros sabemos que esto es verdad, pero también sabemos que no es algo que tengamos que ir a buscar a la gente y convencerlos de nada, ni a sacar a la gente de sus religiones. ¿Por qué? Porque el proceso en las naciones de Teshuvah ocurre de manera diferente al judío. ¿Ya? La Teshuvah de las naciones es un proceso que empieza desde adentro. ¿Ya?
yo sé que algunas personas de pronto llegaron a las 7 leyes porque alguien les comentó, porque vieron que la amiga estaba haciendo tal cosa o el amigo estaba haciendo tal cosa, pero al final de cuentas, siendo sincero, no están aquí porque los amigos le trajeron, están aquí porque ustedes mismos se convencieron, porque ustedes mismos comprendieron, profundizaron. Entonces, ese es el proceso personal que ocurre. En cambio, en el judío ya, por ser parte del pueblo de Israel, tiene una conexión con Dios muy íntima. Que él se haya dejado llevar por la asimilación y esté por ahí comiendo no kasher y esté por ahí no guardando el Shabbat, es porque precisamente su alma animal le tiene doblegado, pero se puede sacudir en cualquier momento. Y por eso hay tantas historias que si se pusieron un tefilín, como Jabad, vemos a la gente Jabad buscando a la gente que no es Shomer Mitzvot, poniéndole tefilín, enseñándole tal cosa. Entonces hay gente que solamente con estas cositas empezaron un proceso de Teshuvah y volvieron y hoy día son completamente Shomer Mitzvot, o sea que cumplen, guardan los mitzvot de la Torah. Por eso entonces el proselitismo está obligado el judío con el judío, porque ni siquiera estamos obligados con las naciones, estamos obligados con el judío. Y esto que estoy haciendo aquí, lo que hacen otros rabinos, entonces no es proselitismo, no, qué pena. Aquí estamos orientando y enseñando a los que ya salieron solos. Eso es diferente, no lo sacamos de ningún lado, ¿ya? Entonces ya no es proselitismo, esto es orientación. Y el no judío tiene que hacer gesed en su sociedad, es un beneficio a la sociedad, pero no tiene que ir a convencer a nadie de que las 7 leyes son verdad, a pesar de que él sabe que son verdad, no tiene que ir a convencer a nadie. Todo eso, ¿por qué? Porque Hashem que nos creó, Él sabe cómo somos, Él sabe cuál es la diferencia interna, Él conoce nuestras almas y entiende cuáles son nuestros caminos, nuestras diferencias. Por eso, ¿por qué traigo todo esto? Porque el tema de aléjate del mal vecino y aléjate del perverso va a tener matices muy diferentes a veces para el judío y el no judío. ¿Ya? Por ejemplo, eh, hay algo en lo que todos los humanos tenemos en común y es nuestra, entre comillas, naturaleza. Digo entre comillas porque no es algo pues al azar de la naturaleza como lo entiende la biología, sino que es algo dirigido por Hashem, pero que está ligado a nuestra manera natural o instintiva de que se comporta ese mal interno que tenemos, ¿ya? Y hay una similitud entre la manera entre la lucha del judío y el no judío justo de las naciones, porque hay no judíos que no han asumido todavía mm, conscientemente las 7 leyes. Entonces, ya el que las asumió conscientemente tiene una lucha con ese mal interno. Usted tiene una lucha, ese conflicto, estar haciendo bien, esto le agradará a Hashem. Eso no pasaba antes. Antes la gente, incluso cuando se preguntaba esto, o ese tipo de preguntas, estaba rayado por el fanatismo de sus religiones. Ese tipo de cuestionamientos internos. ¿Ya? Pero hay una realidad. Dice que desde esa naturaleza o de esa alma animal que tenemos, ahí se esconden muchas malas cualidades que se manifiestan muchas veces. Pero sobre todo, esa alma animal tiene una tendencia. Y voy a leerlo del capítulo 29, Kitzur Shulchan Aruch, de la edición de Rabino Shlomo Gansriel, en la página 181, donde habla de los hábitos morales y éticos. Aquí dice una de las leyes, dice, es naturaleza humana que el hombre se sienta atraído en cuanto a sus acciones por la de sus amigos, colegas y demás personas de su entorno. Ojo, no está diciendo que la persona se siente atraído porque le parece bonito, porque le gusta o no. Eso estamos hablando de una parte consciente. Cuando a la persona le gusta algo y dice, ah, voy a ir por este camino porque me gusta esto, la persona está siendo consciente de lo que hace. Pero aquí está hablando de una naturaleza humana, es decir, algo que está más allá del consciente. Algo de cómo el alma funciona a veces, esa alma animal. ¿Y cómo funciona? Pues que si te juntas con tal o cierto tipo de personas, pues entonces con el tiempo, aunque tú digas, no, yo estoy muy claro en mi posición, a mí no me va a pasar nada, ¿ya?
pero si te mantienes esa cercanía con esas personas, te vas a ver afectado tarde o temprano. Y esto es algo que el mismo Shoharu nos advierte a nosotros los judíos. Y por eso nos dice, es naturaleza humana que el hombre se sienta atraído en cuanto a sus acciones por la de sus amigos, colegas y demás personas de su entorno. Por lo tanto, la persona debe apegarse a los justos y permanecer siempre en compañía de hombres sabios para aprender de sus actos y se alejará de los malvados que caminan en la oscuridad para no aprender de su conducta. Es decir, ya que inconscientemente yo, y eso pasa en la sociedad, eso pasa. Solamente miremos a ciertos grupos en las sociedades, ¿no? Que hay sociedades, hay grupos en la sociedad que a veces tienen uno dice cultura y son más apegados a ciertas cosas, a las cosas sin recato, los niños ya incluso bailan de cierta o tal forma, etcétera, y para ellos eso es normal y lo celebran, se ríen. ¿Por qué? Porque para ellos es tal cual, normal, para ellos es algo que no tiene nada de malo. Digamos que se acerca una persona a ese tipo de sociedad y dice, ah, no me gusta esto, no voy de acuerdo con esto, el vecino el otro día le vi haciendo tal cosa, y etcétera. Al día siguiente trae lo mismo, no me gusta aquí, no me siento bien, tal cosa, pero sigue pasando tiempo allí y con el tiempo se le va a empezar a hacer normal lo que al principio le chocaba. Ya, ya ahora lo va a tolerar y termina siendo parte de. Al principio tenía conciencia, dijo, no me gusta esto, quisiera irme de aquí, por X motivo no se fue. Lo correcto es que tiene que irse de allí, no es el lugar para ir, y mucho más si tiene hijos. Uno tiene que saber dónde va a llevar a sus hijos, a dónde los expone. Entonces, pero por X motivo la persona no se fue o dijo tal vez, ah, yo me quedo aquí porque yo voy a criar a mis hijos así, yo tengo mis leyes en mi casa, pero ¿acaso los vas a tener en una burbuja? O sea, van a crecer, están viendo el entorno, entonces van por naturaleza animal a imitar lo que ven. Incluso aquel que dijo yo no, también se va a ver con el tiempo haciendo lo mismo. Y esta es una de las cosas tan grandes y admirables de Yosef Asadik, cómo se mantuvo así en Egipto. En Egipto, que no se compara a la sociedad de hoy, el Egipto antiguo. ¿Ya? Entonces, hay una realidad. Hay otra realidad. Hay personas que a veces, como Yosef Asadik, no se ven permeadas por esas cosas. Pero hay una realidad también. Eso no es para todo el mundo. No todos somos Yosef Sadik. Besrat Hashem que algún día estemos en un nivel muy alto, muy firmes y muy... pero a veces estamos débiles. Hay que reconocer en qué punto estoy también. ¿Ya? Entonces, ese es el punto acá. La naturaleza del alma animal es imitar donde está. Y eso no te va a preguntar a tu consciente si estás de acuerdo o no estás de acuerdo. No, él te va a ir llevando. El alma animal te vas a ver un día envuelto haciendo lo mismo. ¿Ya? Entonces, por eso el consejo de este libro, bueno, en este caso es una ley, aléjate de los malvados y apégate a lo justo. Es decir, ya que entiendes que el alma animal tiene la tendencia de imitar, pues la voy a poner cerca de lo bueno para que se le pegue lo bueno y para que con el tiempo empiezo yo a comportarme de manera diferente. Entonces, no le está quitando esa naturaleza al alma, porque al final no se la puedes quitar, así creó Hashem al alma, esa alma animal, está muy ligada a lo material, al cuerpo, etcétera. Tiene esa tendencia esa alma. Entonces no puedes suprimir esa tendencia, porque así vino ya esa alma. Pero lo que sí puedes hacer es acércate a lugares donde vas a crecer, no, y aléjate de lugares donde te vas a hundir, ¿ya? Entonces, aprovecha esa tendencia del alma para imitar y pégate y únete y vincúlate a sociedades, a grupos, a personas que te van a ayudar a crecer. ¿Ya? Entonces encontramos el mismo consejo, aléjate de los malvados. Pero resulta que en la segunda parte de la Mishnah esto es crítico porque entonces podríamos pensar que ciertos grupos, como por ejemplo Jabat, estamos yendo en contra de esta gran máxima de los sabios. ¿Por qué? Porque escucha lo que dice aquí la siguiente parte de la Mishnah. Aléjate del vecino, del mal vecino, no tengas trato con el perverso. Entonces aquí el rabino comenta y dice la mala influencia. Pero entonces habrá quien piense que es lícito, o sea, que es permitido tener trato con un hombre perverso, o sea, con un rasha,
Ya definimos, según lo que dice el libro, que viola los mandamientos para con Dios, o sea, que no se pone talit, no se pone tefilín, y se niega a observar el Shabbat y las leyes alimenticias para nosotros los judíos, con tal que él sea bueno, aunque no haga todo esto, una persona puede pensar que tiene permitido tener trato con esta persona, ¿ya? Con tal que sea bueno, amistoso y amable con su prójimo. Por eso, pues, aunque no cumple los mitzvot de kashrut, de tefilín, talit, lo que sea, una persona podría pensar que es bueno juntarse con esta persona porque es bueno con la sociedad. Pero, dice el rabino aquí, Nitai nos dice, de ningún modo puedes escoger por compañero un hombre que desprecie los santos mandamientos, pues cultivando su amistad terminarás imitándole y dejándote influenciar por sus ideas. Es una gran verdad. Y sigue. Y aunque tu perverso amigo aparente tener buena suerte, es decir, voy a juntarme con él por negocio, por lo que sea, igual te vas a ver expuesto también a que se te pegue algo. Y entonces el resumen es, aléjate del malvado y del mal vecino y del perverso. No tengas trato con el perverso, no. La diferencia es, aléjate del mal vecino, no tengas trato con el perverso, con el rasha. Pero esto me trae pregunta a mí. En Jabad hacemos todo lo contrario. Estamos buscando al malvado, entre comillas, para traerlo en Teshuvah, hacer proselitismo. Y por eso le buscamos, le decimos, ven, ponte tefilín, y así te Shema, ven a Shema, ven, come aquí. Y por eso hay por el mundo Batei Jabat, casas de Jabat, donde llegan muchos jóvenes allá que no guardan el Shabbat, que no comen kasher, que no rezan a veces, que le enseñaron a rezar, pero ellos ahorita no lo hacen, porque yo he estado ahí, conozco gente que sabe rezar, sabe leer el rollo de Torah, pero no se comporta de una manera Shomer Mitzvot. Entonces ellos en su libre albedrío se han alejado en cosas, pero son judíos. Y el Rebbe dice, estamos en la época en la que tenemos que salir en búsqueda de esos judíos y todos, entonces surgió el tema de los Shelichim, los enviados del Rebbe, y por eso hay en casi todos los países, creo que en todos los países del mundo hay Bejabat. De pronto en aquellos donde no, donde hay mucha violencia con los países árabes, de pronto no, porque obviamente hay un peligro ahí y ahí prácticamente no hay judíos, etcétera. Pero ahora en Gaza, cuando invadieron Gaza, ya pusieron un Bet Jabal, por lo menos para los soldados que estaban ahí, entonces hicieron un lugar para reunirse, para hacer Shabbat, llevaron Sefer Torah, etcétera. Entonces, están, es como quien dice, buscando el momento para hacer proselitismo con el judío. No tiene sentido ir a buscar al judío que ya cumple todos sus preceptos. ¿A quién estamos buscando? Al que está alejado. Y según el Tania, una persona llamada malvado, un judío llamado malvado, incluso que cometa un precepto, una transgresión que sea muy leve, aunque sea pequeñita, en el momento que la hace, es llamado malvado. ¿Ya? Entonces yo no entiendo, aquí estamos viendo que no solamente Chabad, hay otras instituciones de Kirub, de acercamiento en Israel, que no son de la línea de Chabad, pero también están buscando ayudar a judíos que están haciendo Teshuvah. Entonces no entiendo. Me dice que me alejen malvado, pero aquí los estamos buscando. Y por eso todo se va a conectar con lo que estoy diciendo, eh, que va a haber diferencias aquí, muchas grandes diferencias en el detalle, en la minucia con respecto al judío, y va a haber una practicidad, una aplicación de esta halajá para los no judíos, para las naciones. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a hacer? Mira, el Rebbe dice lo siguiente. El Rebbe comenta a esta Mishnah. Dice, Nitai Darbel dijo, mantente alejado del mal vecino, no confraternices con un hombre malvado. Y dice el Rebbe, lo único que dice el Rebbe acá respecto a este enfoque que está diciendo acá el comentario Rabino Macolema, el Rebbe dice solamente, aparentemente Nitai Darbel parece transmitir un mensaje simple y redundante. Aléjate de las malas personas. Ese es el mensaje, dice el Rebbe. Pero dice, pero en realidad en estas palabras hay implícito una lección mucho más profunda. En la práctica, un examen más cuidadoso de esta fraseología proporciona un sentimiento completamente diferente. Entonces, Rebe empieza a hacer una definición desde la Hasidut a quién se le considera mal vecino y quién se considera malvado. Entonces dice, ¿cuál es la diferencia entre un mal vecino y una persona malvada?
Primera pregunta. Y segunda, ¿y por qué uno debe ir tan lejos como para distanciarse del primero, o sea, del mal vecino? Pero con respecto al segundo, es suficiente evitar no alternar con él, o sea, no tener tratos. O sea, entonces, el rasha parece ser que no hay que alejarse tanto como el mal vecino, pero sí lo suficiente es no tener tratos con él. ¿Ya? El Rebe viene y trae una explicación muy esclarecedora. Por eso es que siempre digo, todo tiene una respuesta a su nivel. Sin duda, lo que está diciendo el rabino eh, Marcos Lehmann, que es literalmente el análisis de la Mishnah, sin duda tiene una validez en ciertos casos. Pero el Rebe nos está enseñando con el tema de nosotros que hacemos proselitismo con el judío. Y nos dice, mal vecino significa exactamente eso, no una mala persona, sino alguien cuya proximidad a ti resulta negativa para ti. Entonces Rebe te lo profundiza más. Te dice, puede haber una persona que no es mala persona, pero que para ti su cercanía no es benéfica. ¿Cómo puede ser entonces? ¿Cómo puede ser que si no es mala persona me va a perjudicar? Pero la respuesta es que todos tenemos luchas y no todos tenemos las mismas luchas. Yo tengo lucha en algo tal vez que él ya no, pero de alguna manera me puedo sentir débil con esa cercanía. Entonces Rebe dice, no necesariamente es una mala persona, es mal vecino, sino una persona que es mal vecino, entre comillas, porque su cercanía te afecta. Es que interesante, ¿no? O sea, es otra profundidad. Y después dice, eh, puede tratarse de un individuo correcto y que su trayectoria de vida sea para él muy adecuada y gustosa, pero si para ti es desatinada y destructiva, debes guardar distancia. Mm, eh, por otro lado, la persona malvada, entre comillas, no es necesariamente un mal vecino, si no se encuentra en una posición como para influir en ti. ¿Ves cómo es más crítico el asunto? O sea, crítico desde el aspecto de análisis. Es decir, puede haber un malvado que de pronto sí en verdad no se está comportando bien, pero no es problema para ti porque no tiene una cercanía o algún tipo de contacto contigo en el que te vaya a perjudicar. ¿Ya? Eh, y dice, de él no necesitas ni corresponde que te distancies, por el contrario, dice el rey. Escuchen esto y parece totalmente contrario a lo que dice Nitai Darbel, que es un Taná, es alguien de la época talmúdica. Y dice, por el contrario, debes hacerte tu amigo. O sea, el Rebe está diciendo que debemos hacernos amigos de ese llamado malvado. ¿Ya? ¿Y por qué? ¿Por qué te está diciendo? Porque dice, porque en verdad no es, él de pronto no, dice, como dice, acabamos de repetirlo, el malvado no es necesariamente un mal vecino, no necesariamente un mal vecino si no se encuentra en una posición como para influir en ti. De él no necesitas ni corresponde que te distancie, por el contrario, debes hacerte su amigo. Acércatele, ayúdalo a mejorar, cuidándote de no acoplársele ni emular su conducta. Ese es el punto. El Rebe dice, ¿debes hacerte su amigo? Sí, claro, pero el Rebe no lo deja hasta allí. El Rebe dice, debes hacerte su amigo. Es más, deberías hacerte su amigo. Y acércatele y ayúdalo a mejorar y cuidándote de no verte tú afectado, vamos a decirlo así. Es decir, ayúdale a este malvado, entre comillas, porque es un judío al final de cuentas, mientras no te traiga problemas a ti. Y esto ya deja con consideración algo. ¿Eres capaz de hacerte cargo o no? Es decir, tienes que analizar si yo voy a ayudar y me veo perjudicado, entonces no es que no se pueda ayudar, yo no puedo ayudar. No estoy capacitado para ayudar, pero puedo buscar la manera, dirigirme a un rabino, buscar la manera de decir, buscar a alguien más capacitado, un sadik que esté más firme y le pueda ayudar a él. Entonces, aquí Rebe de qué está hablando? Proselitismo. ¿Y qué dijimos antes? ¿Esto aplica para las naciones? No, no aplica. Entonces, este consejo del Rebe es bueno para tener en cuenta, entonces, o simplemente hay que descartarlo porque no aplica para las naciones. La respuesta es sí, aquí hay un mensaje para las naciones, pero no es literal. Es decir, no tienen que salir a buscar malvados, entre comillas, es decir, personas que están en la idolatría y convencerlos, sino
aquella persona que ya salió, tiene preguntas, le puedes ayudar. Ya. Todavía tiene sus preguntas, pero él ya no está allá. Ya. A esa persona sí le puedes ayudar. Ya. Pero también en eso hay un límite, tal cual como Rebe nos lo está diciendo a nosotros. Si tú al ayudar a ese judío no te expones a dañarte a ti mismo, ayúdale. Pero si tú crees que te va a dañar, es decir, tú no estás suficiente firme en la Torah y Misbod y te vas a ver afectado por esa buena intención de querer ayudar, no le ayudes. Ya, déjaselo a otro y busca la manera de que otro le ayude, pero tú, si tú hablando contigo mismo no te sientes en esa capacidad, no le ayudes, porque te vas a poner tú mismo problemas que no tenías por qué ponerte esos problemas encima. Entonces, la Mishnah que es tan corta se vuelve al mismo tiempo, no voy a decir que compleja, sino que tiene tanta riqueza y no he terminado. Me falta más todavía, estoy viendo que ya me pasé de la hora, pero voy a decir una cosita como para no dejarla así desconectada de toda esta introducción que estoy haciendo. ¿Ya? Y cuál es otra cosa que eh, dice acá en otras palabras, la maldad en el otro no es causa válida para que te alejes de él, solamente se trata de ti, de tu susceptibilidad. Es decir, no es el otro el problema eres tú. Si tú eres débil, aléjate. Pero si tú estás bien parado en el asunto y le puedes ayudar, ayúdale. Entonces aquí se entra a un tema de ser consciente de quién soy y dónde estoy. Porque el Rebe dice en otra parte en el Tania que una persona que anhela ser un sadik y no lo es y se aflige por eso, dice el Rebe, esto es gabá, orgullo. Uno pensaría que no. Uno dice, no, pero si quiero ser un sadik, todo el mundo debería aspirar a ser un sadik. El Rebe no te está contradiciendo. Aspira a ser mejor cada día. Lo que te está diciendo es, no eres consciente de dónde estás parado. O sea, aspiraciones debes tener, pero debes saber dónde estás primero. Y tienes que ser sincero dónde estás y decir, bueno, yo tengo estas luchas, no estoy al nivel de mi vecino, de mi hija bruta, yo tengo mi camino, yo tengo mis luchas, yo voy a mi espacio, a mi paso, ¿ya? No, por eso este tema no es de compararse con nadie, este es un tema muy personal. La persona que se compara va a vivir infeliz, va a decir, no, porque el otro avanza y entendió más y yo no, o sea, no, aquí eres tú, es tu camino, ese es el que tienes que ocuparte. Y por eso, si tú eres sincero y dices, hombre, yo quisiera ayudar a esta persona, pero no puedo ayudarlo, entonces mejor me alejo. Lo mantengo lejos para que no me perjudique, pero tal vez hablo con el rabino o con otra persona que sí puede ayudarle para que le ayude. Es decir, no es que me desentiendo de él. Acá hay un tema. Lo voy a dejar así solamente medio abierto porque tengo otros libros aquí que no he abierto. Tengo la Gada de Pesach y tengo el de la biografía de Larisa, que tampoco lo he abierto. Tengo más cosas para hablar de esta Mishnah. ¿Ya? Pero para no dejarlo así como tan inconcluso, hay una cosa. Conocen el ser de Pesach, ¿no? De pronto han leído el ser de Pesach, lo que hacemos los judíos, de que tenemos un orden, que unas 4 copas que tomamos, con unas palabras que se dicen, en cierto momento que se dice, y hay un momento que se relata la Agadá, ¿cierto? La Agadá es como todo el relato de la salida de Egipto y todo esto. Resulta que en esa Agadá se habla de 4 personajes, por decirlo así, en el buen sentido de la palabra, que hacen preguntas o algunos no hacen preguntas. ¿Se acuerdan? ¿Quiénes son? ¿Mm? Los niños. Pueden, los niños. Ah, pero ¿qué niños? Los niños invitados a la mesa. Ya. ¿Los que hacen las preguntas? Los que la Agadá menciona. Ah, perdón. Hijo Habla de mal, Eh, 4 hijos. el hijo Sí, malvado, el malvado, hijo el que no sabe preguntar. ujú. Y el hijo malvado, el que no sabe sabio, preguntar, el sabio, El el sabio. sabio y el simple, De, el obedece. simple. El El simple, sí. el pronto, exactamente. Eh, el Rebe nos enseña en otras hijas, por eso la Hasidut es maravillosa y la Hasidut es el mensaje también para las naciones también,
Bueno, hay muchos mensajes en el Ajá también, pero me refiero que una de las cosas que va a ayudar a la venida de Mashiach es que la Hasidut se revele y se difunda en naciones. Es lo que va a ayudar a ablandar la cáscara de las naciones también. ¿Ya? Pero Rebe dice algo. El primero menciona al sabio y después el rasha, a los niños en el ceder. Los niños hay una enseñanza a todo esto aquí, no solamente imaginarse un niño sabio y el otro malvado en la mesa, sino que hay una enseñanza aquí profunda, ¿ya? Y el Rebe dice, ¿por qué al malvado lo sientan al lado del sabio? Deberían ponerlo de último en la mesa, ¿ya? O sea, ¿por qué sientan al si es malvado, pues que lo pongan al final, dice el Rebe, pero ¿por qué justo al lado del sabio? De la cabeza de más, digamos, ejemplar de todos. Simple, lo vamos a profundizar la próxima clase. El Rebbe dice, porque solo el sabio le puede ayudar al rasha a hacer teshuva. ¿Ya? Por eso lo pone al lado de él. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque hay veces reshaín, es decir, tienen tanta fuerza en su maldad, lastimosamente por el pecado, que no están al nivel de cualquier persona para ayudar, sino al nivel de un sabio. ¿Ya? Y por eso a veces muchos de ustedes cometen el error de querer ayudar a personas que todavía están en la religión. Es que yo le digo, una señora me decía el otro día, es que yo le hablaba a una señora tratando de enseñarle y resultó que todo lo que decía la Torah lo utilizaba para predicar en su iglesia mesiánica. Pero ¿y quién le dijo que estás ahí para enseñarle? O sea, para convencerla de nada, déjala. ¿Ya? Entonces, ese tipo de trabajos hay que dejárselo a los sabios. ¿Ya? Y incluso un sabio va a saber cuándo dejarlo de lado, no porque no le importe la persona, sino porque sabe que la persona tiene que empezar un proceso interno primeramente. ¿Ya? Y por eso cuando ayudamos nosotros, cuando la persona sale ya de su idolatría. Entonces, hay momentos que solamente el sabio puede hacer un impacto tan grande en un rasha de ese tipo. No me refiero al tipo de idolatría, me refiero incluso entre el pueblo judío. Por eso tengo una historia ahí que contarles para la próxima clase, que no me dio el tiempo ahora. Pero entonces, eh, eso por un lado, o sea, tenemos que ocuparnos de nuestros hermanos judíos para nosotros, porque tenemos que hacer proselitismo, pero aún así no significa que yo deba eh, bajar las barreras. A veces debo saber dónde puedo y dónde no, ¿ya? Y dónde decir, no, esta persona necesita un sabio, yo no puedo aquí, ¿ya? Entonces hay momentos en los que sí es bueno alejarse. Para el momento donde es bueno hacerse amigo, como dice Rebe, pero de Rebe no lo deja suelto, dice hacerse amigos o sea, acercarte, es hacerse amigo, obviamente no lo entiendan como el tema de hacerlo mi mejor amigo y todo el tema, sino por lo menos hacerse cercano a él para ayudarlo a hacer teshuvá, ¿ya? Entonces, pero sin que eso te afecte a ti, nuevamente. Con las naciones, ¿cómo es el tema? Si las naciones no tienen que hacer proselitismo, entonces me alejo, no me alejo, ¿qué hago? Eso lo veremos en la próxima clase de Hashem. Ya tenemos casi hora y 20 minutos, pero tenemos una Mishnah corta que en verdad amerita por lo menos 2 clases. Tiene mucho que hablar. Y eso es lo que yo trato de hacer en esta clase. No solamente transmitirle lo que los sabios han dicho, sino también valerme un poco de mi poco conocimiento con el tema de las leyes. No, y digo poco conocimiento porque la Torah es un mar de tanto conocimiento. Ya, para poder traer un mensaje al público, y la mayoría del público, todos aquí son justos de las naciones. Entonces, no puedo simplemente transmitir las palabras de lo que ya está escrito, cuando los rabinos, que de seguro sabían muchas cosas para las naciones, pero no lo escribieron porque las naciones no andaban preguntando, no andaban interesadas en nada. Hoy estamos en otra época, y por eso de estas clases les comento, Besot Hashem va a salir un comentario mío al Pirkei Avot, que también tiene mensajes no solamente para naciones, sino para judíos, pero también puede encontrar las naciones una ayuda ahí, y también el judío puede comprender un poco digamos, entender un poco la situación en la que están las naciones y saber cómo ayudarles. Nos vemos en la próxima clase. Quisiera dar un espacio de preguntas, pero la verdad ya nos avanzamos bastante, entonces lo dejamos para la próxima clase. ¿Ok?
Ok, Rab, muchas gracias. Gracias por la clase. Como siempre, una verdadera enseñanza y no cabe duda que la verdad va más allá de lo que parece evidente. Vamos a dejarlo ahí. Sí. Les agradezco a todos por haberse conectado el día de hoy. Muchas gracias por su participación. Y como siempre, les deseamos un excelente inicio de semana. Que Hashem les multiplique en bendiciones y con la ayuda del cielo nos vemos el próximo lunes. Muchas Amén, gracias a amén. todos. Chao, Gracias, chao. buenas Buenas noches. noches. Gracias, Bueno. Rabino.